Vamos a centrar el tema en el pie del niño que practica deporte. Evidentemente el niño tiene que jugar, pero también tiene que hacer un deporte porque le dará muchos valores en la vida. El deporte es sano. Coger el hábito del deporte es bueno. Pero deberíamos tener en cuenta una serie de circunstancias. Una, hacer un estudio biomecánico del niño. 2. Conocer el gesto del deporte que va a practicar. 3. Valorar sus actitudes. Si conocemos el estudio mecánico y conocemos el gesto del deporte, podremos ver si ese deporte es adecuado para su estructura. Luego elegir el calzado de acuerdo con la actividad que vaya a desarrollar. Y si lo necesita, no dejar pasar el tiempo. Hacer la compensación ortésica o el ejercicio adecuado que le ayude a crecer sano. Por lo tanto, con mucha frecuencia requiere una visión multidisciplinar. Lo primero que haremos es un análisis en descarga, es decir, pondremos el niño en la camilla y haremos una valoración para ver cómo funcionan nuestras piernas. Nuestras piernas son columnas. Sobre ellas metemos el 70% del peso del cuerpo y arriba forman una bóveda y en la bóveda ponemos un disco y ese disco soporta el 50%. Por lo tanto, es lógico pensar que si las piernas no son simétricas o trabajan de manera asimétrica o es un deporte unilateral, puede plantearnos problemas en un futuro. Podríamos colocar una esfera en la cadera. Quiere decir que su movimiento es muy amplio. Los músculos grandes del cuerpo están en la cadera. Es el motor de nuestras piernas. Lo que pasa en la cadera se va a transmitir cuando apoyamos a la rodilla. Pero la rodilla no sabe girar. La rodilla es como una bisagra. Solo sabe flexionar y extender. Por lo tanto, la cadera trabaja en 3D, la rodilla trabaja en 2D. Pero cuando llegamos al suelo, el suelo no es siempre regular, puede ser irregular. Nuestro pie tiene que adaptarse a las irregularidades del terreno. Por lo tanto, podemos poner otra esfera en el pie. Si entre la esfera de la cadera y la esfera del pie no hay un sincronismo, lo que hay en medio que no puede girar estará sometido a pares de fuerza, a momentos de torsión. Será lesivo. Por tanto, empezaremos por medir la amplitud de los movimientos que tiene la cadera, comparando una y otra y llevándolo a una base de datos. El pie hemos dicho que tiene que hacer los mismos movimientos que la cadera, pero aquí son 28 huesos, no son 2, y están unidos íntimamente por una serie de articulaciones que les permiten un cierto grado de movilidad, y a la vez reforzados por la cápsula y por los tendones. El antepié es la parte que nos adapta al suelo. Si el suelo está inclinado, la pierna es vertical, no puede inclinarse, es el antepié el que tiene que adaptarse al suelo. Por lo tanto, mediremos esa amplitud. Y tendremos un estudio morfológico del niño. Si tiene un pie cabo como el que aparece en la diapositiva, cuando llega al suelo, el talón queda más arriba, por lo tanto, tendería a caerse hacia atrás. Esto somete a una tensión excesiva a la musculatura posterior de la pierna. Eso hay que corregirlo, hay que compensarlo y hay que elastificarlo. Si el antepié no está orientado en un plano horizontal con el suelo, como en esta diapositiva, que el primer metatarsiano queda más bajo y el quinto más alto, cuando llegue al suelo tendrá que hacer un movimiento de torsión. Si el pie carece de bóveda y los tendones que sujetan a esa bóveda están luxados, cuando lo sometemos a una carga excesiva, su mecanismo de amortiguación no funcionará. Es como un muelle roto. Si es un pie excesivamente laxo, quiere decir que la estabilidad de sus articulaciones es muy amplia. Cuando hacemos una carga sobre él se nos derrumbará. No podrá mantener un equilibrio con la pierna. Y la pierna que está encima estará sufriendo parte de ese desequilibrio que el pie debería de absorber. Es muy importante valorar cómo está el antepié. Por ejemplo, este antepié hay una
hipertrofia del quinto metatarsiano. Quiere decir que ha crecido con más presión de la habitual y el hueso se ha desarrollado haciendo una deformidad. Este otro pie tiene más bajo el primer metatarsiano que el quinto. Por lo tanto, para apoyar tendrá que girar hacia afuera hasta que se encuentre el suelo. La pierna también tendrá que girar, pero la rodilla hemos dicho que no sabe. Por tanto, nuestro antepié tiene que ser móvil, tiene que adaptarse al plano del suelo. Si no lo es, tenemos un problema serio. En este caso, hay una afectación de un músculo que es el tibial anterior. Como que ese músculo no está, el otro que le ayuda es el extensor del dedo. Cuando el pie cae, el extensor tira del dedo y provoca la luxación con su metatarsiano. Esto es una artropatía importante. En este otro caso, vemos que con relación al plano del suelo hay dos puntos más bajos, el primero y el cuarto, y un punto que no llega. Cuando apoya, el suelo empujará hacia arriba estos dos puntos y hará una sobrecarga. Otras veces tenemos problemas ungueales, uñas muy anchas que se clavan sobre el canal y si el calzado aprieta nos creará un foco de infección constante que además deformará a la lámina ungueal. Una vez sabemos la morfología del niño y conocemos sus amplitudes, lo ponemos de pie y hacemos las valoraciones estáticas. En este caso vemos que las rodillas están juntas y que el pie tiende a apoyar sobre su borde externo. En este otro caso vemos un hueso hipertrófico se ha producido porque este pie ha crecido pronando y el músculo que tira para mantener la bóveda ha ido tirando del hueso y ha hecho un arrancamiento de esas células óseas y ha hecho una hipertrofia. En este otro caso vemos que la altura de una pierna y la de la otra no son simétricas. Aquí encima tenemos la columna. El cuerpo tenderá a caer hacia la pierna corta y el tronco tenderá a compensarlo yendo hacia la pierna larga. Por lo tanto, tenemos una escoliosis lumbar. Estirado en la camilla o en el suelo, con las piernas flexionadas vemos la altura de las rodillas. No son iguales. Esta pierna es más larga que esta. Bien, pues aquí en medio hay cartílagos que están creciendo y la presión a la que someterá a esos cartílagos es asimétrica. Por lo tanto, el hueso se irá deformando progresivamente. En este otro caso vemos que la alineación de la pierna y la del pie no es correcta, debería estar en el mismo plano. ¿Qué ocurre en este caso? Que al apoyar el pie tenderá a caer hacia adentro hasta que encuentre el suelo. Eso es una pronación, eso es una artropatía el día de mañana. No podemos dejarlo crecer así, tenemos que corregirlo ahora que el hueso está en fase de crecimiento. Lo podemos ver fácilmente. Hoy día tenemos plataformas con sensores que nos están dando la presión. En este caso vemos la presión del pie sin una plantilla y arriba la presión con la plantilla, con lo cual vemos que a estos puntos de sobrecarga los hemos descargado. También nos dan el centro de presiones de nuestro cuerpo y el peso que soporta cada uno de los pies, que deberían estar situados en el mismo plano y ser simétricos. Si no lo son, tenemos que averiguar por qué. Cuando caminamos es como si dejásemos un rastro en el suelo. Cuando este rastro hace una curva, quiere decir que ahí encima lo que hay, la pierna, ha hecho un cambio de dirección. Este cambio de dirección la rodilla no podrá hacerlo, tendrá que hacerlo la cadera. Otras veces, como en este caso, tenemos un pie que soporta mucha carga, que es plano, que no amortigua, y un pie que soporta una carga correcta. Si lo sometemos a impactos, la presión sobre este pie no será absorbida, será transmitida, y además esta zona que hay tanta presión tenderá a hacerse cada vez más grande. Entonces, ¿qué vamos a plantearnos una vez conocemos el tipo de deporte y la morfología del niño? Bueno, pues con respecto al niño, pensemos que la estructura es débil, que es anisotrópica y tenemos que valorar su idoneidad.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hueso se orienta en el espacio en función de la información genética y de las fuerzas que recibe. Si las fuerzas son incorrectas, el crecimiento del hueso y su orientación espacial también será incorrecta. También tenemos en cuenta el nivel de osificación. En el niño, los huesos radiológicamente quedan separados porque están creciendo. Aquí en medio hay cartílago que es radiotransparente. Y hay casos como en este, donde este metatarsiano tiene forma de copa. Eso es una deformidad de la articulación. Si a este niño le hacemos saltar o correr sobre ese metatarsiano, no podrá hacerlo. Tendrá que cambiar su gesto. Por lo tanto, estará creando un problema a distancia. Por lo tanto, ya sabemos con relación al niño lo que tenemos que observar, cuál es su morfología, si es idóneo para el deporte y si podemos ayudarle con algo, con una plantilla, con un ejercicio. Y con relación al deporte, bueno, pues primero las características del deporte que hemos elegido. No es igual hacer vóley playa que jugar a fútbol. El tipo de deporte. Bueno, puede ser un deporte individual, puede ser un deporte colectivo, está sometido a fuerzas de explosividad y tiene unas exigencias mecánicas. No todo el mundo es hábil para jugar a tenis, o es bueno para correr, o es bueno para jugar a handball. Tenemos que ver si la estructura es idónea, de acuerdo con la forma del niño, porque podemos ayudarle, pero también podemos crearle frustración. El conocimiento del gesto. Si no conocemos el gesto y le pedimos a un niño que haga un deporte para el cual su estructura no es la correcta, le estaremos sometiendo a un esfuerzo enorme que irá creando cambios en su estructura ósea y muscular. Es necesario conocer el gesto y conocer la habilidad. Entonces tenemos las características del deporte y la morfología del niño, dos factores a tener en cuenta. Y esto nos dará el nivel de idoneidad para la práctica del deporte. Tenemos que procurar que haga un deporte que vaya de acuerdo con su estructura, para que le estimule, no para que le frustre. Y luego hay una serie de condicionantes. Entre ellos tenemos la genética, que define el morfotipo y define la idoneidad. Y son las condiciones personales de cada uno. El carácter físico, la habilidad, el entorno. Hay un condicionante, que es la genética. Siempre nos parecemos a alguien. El hueso crece y se orienta en el espacio, como antes he dicho, por la información genética, pero tengamos presente que puede ser modificada por fuerzas externas. Y si son repetitivas, pues mucho más. También tenemos en cuenta que hay una edad en la que el niño no puede hacer ejercicios que sobrepasen su límite de resistencia, como trabajos de pesas, siempre tiene que ser controlado por un entrenador o por un preparador físico. Hay deportes que son muy bonitos, pero que son lesivos. Hay personas que han triunfado haciendo ese deporte porque su estructura se lo permite. Hay personas que han fracasado haciendo ese deporte porque han hecho algo para lo que su cuerpo mecánicamente no estaba preparado. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues valoramos el gesto. Una cosa es un deporte tipo fútbol, que se juega con los pies con una bota con unas características y muy sujeta, muy pequeña, con unos tacos que no siempre dan el nivel de adherencia que necesita. Otras veces hay deportes como el handball, donde es a nivel mecánico es mucho más global y no tiene el condicionante del calzado.
Tenemos que aproximarnos a la disciplina deportiva. Tenemos que hacer un estudio flexible, porque al niño que crece podemos modificarlo parcialmente mediante plantillas, mediante ejercicios. Por lo tanto, deberíamos hacer un estudio mecánico de acuerdo con la estructura del niño. Y luego tener en cuenta el calzado. El deporte requiere un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo siempre va a recaer sobre los pies, ya sea en carrera, ya sea en saltos. Por lo tanto, el calzado deportivo debe tener la misión de proteger y de favorecer el gesto, nunca de entorpecerlo. Hay que tener en cuenta cómo es la suela. La suela es el neumático del coche. No podemos llevar un neumático de agua para hacer cross. La suela debe estar de acuerdo con el piso donde el deporte se practica. Luego está la entresuela. Es la plantilla extraíble que hay dentro del calzado que podemos sacarla por higiene para lavarla, que tiene que ser de un material blando y transpirable. Y luego está la pala, que es la parte que recubre a los dedos. Cuidado porque hay veces que el calzado, la pala es muy estrecha y no solamente va a impedir el buen funcionamiento del dedo, sino que va a provocar lesiones importantes en las uñas. Y luego es el contrafuerte. En la parte de detrás es la que nos da la estabilidad suficiente para que en los apoyos el calcáneo, el talón, no se caiga lateralmente. Y luego está la lengüeta. ¿Por qué es importante la lengüeta? Porque en la planta del pie tenemos mucho tejido graso, pero en el dorso del pie no tenemos tejido graso y en cambio sí tenemos recorridos tendinosos. Si la lengüeta no está acolchada, el cordón puede dañarnos a esos tendones y puede dañarnos a las articulaciones. Por lo tanto, siempre lengüeta acolchada. Aquí tenemos un calzado deportivo. Tenemos la parte de los dedos, tiene que ser amplia, no pueden estar comprimidos. La puntera tiene que estar reforzada para que no le dañe a las uñas. La lengüeta tiene que ser acolchada para que al apretar el cordón no provoque lesiones sobre el hueso, sobre el tendón. El contrafuerte tiene que ser estable para que en los apoyos el talón no se desplace lateralmente y si el suelo es más duro debe estar acolchado con aire, con gel, con hebas especiales. La pala tiene que hacer un efecto de balancín para que cuando caminamos sobre ella ruede nuestro pie. Si tenemos en cuenta esto, si tenemos en cuenta la estructura del niño y le aconsejamos sobre qué deporte es el mejor y le ayudamos, estamos garantizando que sea feliz. Si no, estamos buscando su frustración. Muchas gracias.